El escaparate abre sus puertas. ¿Aló? Sí, lo escucho. El escaparate abre sus puertas para invitar al doctor Juan Manuel Benítez Ramos. Bienvenido usted a nuestro programa. Muchas gracias, Humberto. Un placer nuevamente estar con usted. El doctor Benítez Ramos es un economista egresado de la Universidad del Pacífico y Pontificia Universidad Católica de Chile, especializado en temas de inversión pública y desarrollo rural. Ejerció importantes cargos en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Agricultura y Riego, viceministro entre junio de 2013 y febrero de 2014 y ministro de Agricultura entre febrero 24 de 2014 y 28 de julio de 2016, consultor en el BID y en el Banco Mundial, así como en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La disolución del Congreso fue una medida dispuesta por el presidente Martín Vizcarra mediante decreto de septiembre 30 de 2019, por el haber estimado que el Congreso negó la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del gabinete. ¿Cómo fue ese episodio en la historia política de Perú? Bueno, en realidad un momento muy complicado, por cuanto es una figura que en verdad no se había usado antes, pero además por la coyuntura en la que se usa, ¿no? Si bien la Constitución preveía esta posibilidad de disolución del Congreso, en el espíritu democrático digamos, de falta de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, no se había usado nunca y se pensaba que era un caso realmente súper extremo y casi improbable. Pero además decía de eso, de lo anecdótico, también está el tema de la coyuntura en la que se usa, ¿no? El Perú ha estado, lamentablemente, en los últimos años, en una crisis constante desde el punto de vista político, que si no se ha reflejado tan fuertemente en la parte económica, por las bases que tenemos aquí, digamos, en estabilidad en el modelo macroeconómico, pues una serie de ruidos que ha tenido distraído prácticamente al Poder Ejecutivo en un enfrentamiento permanente, digamos, contra el Congreso, ¿no? Y más en medio de una situación delicada, por cuanto hay una lucha frontal contra la corrupción, ¿no? Y hay pues casos emblemáticos que se están debatiendo en el Poder Judicial, que tienen que ver incluso con presidentes, congresistas, miembros del grupo del grupo de políticos en el país que de alguna manera pues ha generado toda una avalancha, digamos, de preocupaciones y críticas y reposiciones además al interior de todo el aparato político del país, ¿no? Entonces, en este sentido, si bien repito, es una situación no antes vista, sí creo también que marca una pauta para el futuro, ¿no? Es decir, que debemos tener mayor capacidad de entendimiento. Yo creo que el próximo congreso que se va a elegir en breve debe ser un congreso más equilibrado, que no vaya a polarizar más el país, sino que más bien busque consensos, busque puentes para poder trabajar sobre una agenda de largo plazo, que es lo que se necesita. Viendo lo que ocurre hoy día en nuestros vecinos, creemos que tenemos aquí algunos fundamentos importantes, pero también tenemos riesgos, al igual que digamos los países que están enfrentando problemas, y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos y más bien, como repito, buscar consensos y no polarizar a la sociedad, lo que puede terminar en problemas incluso de violencia. Así que en principio eso es lo que tendría que decir, un momento complicado, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo funciona la comisión permanente mientras el Congreso no opere? Hoy día la comisión permanente, en verdad, digamos, tiene una función un poquito más, digamos, de presencial para, digamos, asegurar que en el marco democrático sigue existiendo un contrapeso de poderes, en el sentido de que hay un legislativo. No obstante, en la práctica no tiene funciones relevantes, ¿no? Hoy día el gobierno está sacando decretos de urgencia, que son equivalentes a leyes, y sobre esa base está gobernando. Y la Comisión Permanente lo que hace es recibe estos decretos de urgencia
y luego los va a pasar al siguiente Congreso, que es quien en verdad podría, digamos, eventualmente revisarlos y tomar algunas decisiones, incluso derogarlos. Este Congreso no tendría esa facultad y básicamente, como repito, es una cuestión más, digamos, de mantener la presencia de un Congreso, pero no tiene mayores connotaciones, digamos, o consecuencias en la labor del Ejecutivo, por ejemplo, lo que haga esta comisión, ¿no? Cuando el presidente Vizcarra suspendió el Congreso, ellos inmediatamente juramentaron a la vicepresidenta Mercedes Arauz y ella a las 24 horas renunció. ¿Qué pasó con ella como vicepresidente? Bueno, ella entendió, como el resto de congresistas, de que había un vacío en cuanto a la decisión tomada por el presidente, porque si bien ellos, si usted recuerda bien ese momento, el Congreso hace un ejercicio de votación y aparentemente aprueba una cuestión de confianza. Sin embargo, en la práctica el presidente entendió que al haber, digamos, continuado con la elección del miembro, por lo menos uno de los miembros del Tribunal Constitucional, se había negado de manera fáctica, así como lo ha determinado el presidente, la confianza, y por lo tanto él estaba acreditado para poder disolver el Congreso. Entonces los congresistas entendían que eso no era así, que había un vacío, que esta interpretación fáctica no estaba, digamos, contemplada en la ley, por lo tanto ellos tenían todo el derecho de, por el contrario, pedir más bien la vacancia del presidente o incluso destituirlo, y por esa razón juramentaron a la vicepresidenta, que es la siguiente, digamos, en el escalafón, ¿no? en la sucesión. La vicepresidenta, que es congresista, además, pienso yo que en ese momento, por el calor del momento, se dejó llevar por esta situación y creyó que era lo más apropiado. Horas después, poco a poco, esto fue decantando. La presión también, digamos, de que no estaba de acuerdo con esa actitud del Congreso, la llevó a ella a renunciar incluso, no solamente del cargo que había juramentado, sino también del cargo a vicepresidenta, aunque en este último extremo no se le ha aceptado la renuncia y sigue siendo vicepresidenta hasta el momento. No obstante, como repito, es una situación también nuevamente un poquito complicada, ¿no? Porque claramente en un gobierno uno esperaría que entre el presidente y el vicepresidente hay un cierto nivel de entendimiento y de confianza, dado que en situaciones en las que el presidente viaja, el vicepresidente es quien queda en el cargo. Pero esa es la situación hoy. O sea, ella ya no es presidenta, porque no existe ese cargo para ella, pero sigue siendo vicepresidenta. El artículo 134 de la Constitución reza: el presidente está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a los consejos de ministros. Entiendo que en el gobierno de Alberto Fujimori también se aplicó ese artículo. No, en el caso de Alberto Fujimori, sí. Decía usted que en el caso de Alberto Fujimori. Sí, en ese caso, ese fue un cierre autoritario del Congreso que no tenía ningún tipo de, digamos, de justificación legal, ¿no? Fue un momento muy diferente, por eso él se le acusa incluso años después del golpe, y hay incluso personas que han terminado presas por ese tema, ¿no? Se considera un golpe de Estado más que un cierre del Congreso, como en este caso, donde sí, los congresistas alegaron golpe de Estado, pero en realidad a la larga está, digamos, por lo menos en la mayoría de la población, se está mirando esto como un tema necesario, que se podría, digamos, estirar la interpretación de la Constitución como para que esto quede como un instrumento, ¿no?, que está contemplado en la norma. No puedo adelantar más sobre ese punto porque en realidad todavía el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre ese hecho, sobre el fondo, sino lo que ha hecho hasta el momento es denegar una acción de amparo, ¿no es cierto?, una
una cuestión que había planteado el Congreso respecto a invalidar las elecciones que tienen, por cuanto ellos consideran que todavía no se ha definido, no se ha dilucidado bien si se hizo de manera correcta o incorrecta. El Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre esa materia, sobre el fondo, pero sí ha considerado que en realidad ya las elecciones están dadas y que hay que seguir para adelante, y que en todo caso esto va a servir como para poder, digamos, marcar un precedente del futuro. Se verán luego, sí. ¿Cuál es la fecha? Esto de la disolución. ¿Cuál es la fecha de las elecciones? Esto es, todavía hay una fecha definida, pero sería en enero del 2020. Así es. ¿Es tanto el respaldo popular a la medida tomada por el presidente Vizcarra que no ha habido protesta contra esa decisión? Sí, prácticamente no ha habido protesta. El Congreso de la República tenía una aprobación bajísima, más bien una alta desaprobación, diría yo, mirándolo de manera correcta, y se le percibía como un organismo que ha estado permanentemente de alguna manera trabando mucho de la ejecución de la acción del Ejecutivo, pero no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Entonces hay acusaciones serias sobre blindajes, sobre protecciones indebidas. Algunas autoridades, incluso del propio Poder Judicial y del Ministerio Público, están siendo investigadas por corrupción. En este sentido, la población entiende de que hay una cierta, digamos, vamos a decir, están cerrando filas por la impunidad, y entonces obviamente eso no les ha sumado, digamos, simpatías, por el contrario. Y en ese sentido, la decisión del presidente, que puede estar, como digo, en el límite de lo legal, desde el punto de vista político, ha sido absolutamente correcto. Cuando ocurrió ese hecho, el presidente ofreció incluso su renuncia, que él también se retiraba en el momento de las elecciones y que se podría convocar también a unas elecciones presidenciales simultáneamente. ¿Eso no ocurrió? No, porque en realidad él ofreció esto antes de lo que ocurrió, en el sentido de que él planteó un proyecto de ley para precisamente adelantar las elecciones presidenciales, así de concreto, ¿no? Y con eso obviamente eso implicaba también el término del mandato de los congresistas. Todos nos vamos, ese era un poco el asunto, nos vamos todos. Pero el Congreso decidió que no, y archivó el proyecto y no le dio la razón al presidente. Entonces el presidente plantea una cuestión de confianza, no por ese proyecto, sino porque el Congreso, además de que archivó el adelanto de elecciones, pretendió ir para adelante con el nombramiento de los integrantes del Tribunal Constitucional, que es una de las instituciones más importantes del país, por cuanto es, digamos, el último estamento, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, ¿no es cierto?, y es el garante de la Constitución. Y entonces había ahí también una cierta percepción de que el Congreso lo que quería era copar ese espacio para nuevamente continuar con esta posición de tener, digamos, a la justicia un poco a su favor y tratar de proteger a ciertas personalidades implicadas en actos no muy santos. Entonces, en ese espacio es que el presidente decide que no era un buen momento para hacer esta elección, se estaba haciendo de manera incorrecta, prácticamente de manera apresurada, y además con candidatos que no eran los más adecuados, y entonces él plantea un cambio de la forma de hacer la selección de los magistrados, ¿no? De hecho, hasta ese entonces regía prácticamente una designación a dedo, es decir, las listas se armaban sobre la base de referencias de los congresistas sin no tener mayor rigurosidad. Entonces el presidente plantea una cuestión de confianza y siente que cuando el Congreso insiste y llega a votar por unos candidatos y gana ese candidato, ¿no?, entonces él siente que se le negó la confianza, y ahí es donde viene la disolución del Congreso. Pasado eso, se le ha pedido, se le ha reclamado, bueno, los congresistas le han reclamado que entonces, bueno, si ya cerró el Congreso, él también debería irse, pero el presidente considera de que las condiciones son distintas, ¿no?, que en este caso lo que corresponde es más bien ir para adelante y hacer un cierre ordenado del gobierno, planteando estas elecciones del Congreso, y luego a esperar el 2021 para las elecciones como estaban anteriormente, en el plazo se cumpliría el plazo de los 5 años de gobierno, ¿no? Es un tema que también podría tener alguna discusión, ciertamente, da para el debate, ¿no?, porque si en realidad había una propuesta para que todos se vayan, ¿por qué cambiar
cambio de opinión, ¿no? Incluso algunos críticos del presidente dicen que en realidad el gobierno no está caminando definitivamente bien, y de hecho las cifras no lo acompañan. Los niveles de ejecución de gasto hoy día alcanzan alrededor del 50%, estamos cercanos a fin de año. No hay grandes logros en términos de apertura o mejora de la economía, no hay grandes logros en términos de reconstrucción con cambios, no se ve significativamente tampoco, digamos, éxitos en términos de lucha contra la pobreza, la anemia, etc. Entonces hay ciertas críticas al gobierno que van un poquito más allá de solamente este enfrentamiento con el Congreso. La justificación del presidente siempre ha sido de que este enfrentamiento precisamente no lo ha dejado concentrarse en las materias importantes. Y parece que lo que quiere hacer es darse este espacio, entonces ahora, para demostrar que además de este conflicto que ya se ha solucionado por la disolución del Congreso, puede tener un tiempo para dejar encaminada alguna de los temas que a él le interesan y, bueno, marcar una pauta, imagino, y aquí pensando un poco siempre en términos políticos, de repente pensando en volver más adelante, ¿no? Cosas que no están negadas en la Constitución. Un presidente puede volver a elegirse dejando pasar un periodo de gobierno, entonces es perfectamente factible que él pueda volver en el 2026. Si tiene una alta popularidad hoy día y logra concretar algunos objetivos de ejecución de gasto, líneas de prácticas importantes, puede tener una posibilidad innegable para más adelante. En el exterior, la decisión del presidente se ve como un acto de mucho valor civil, pero ¿hasta dónde ese acto de valor civil cambia ostensiblemente el régimen como para pensar que definitivamente el cierre del Congreso puede traer como consecuencia un mejoramiento en la situación, un mejoramiento en la situación de la corrupción que vive el país y que generalmente vive el mundo y especialmente América Latina? Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene varias partes, ¿no? Una es que hay, digamos, una interrogante primero, que es si esto es legal o no es legal, si se respetó la Constitución o no se respetó la Constitución. Y ahí puede haber muchas opiniones. En mi modesta opinión, yo no soy un experto en el tema, soy un constitucionalista, pero creo que está al límite el hacer una interpretación de un hecho, como le dicen, de una interpretación fáctica de la negación. Es un hecho que puede estar rayando en el filo digamos, de lo legal. Pero más allá de eso, que eso lo va a interpretar el Tribunal Constitucional muy pronto, desde el punto de vista político, creo que el presidente no tenía otra salida, y en todo caso creo que él tenía que hacerse, digamos, cargo de lo que él había venido ofreciendo. Él había lanzado digamos, un mensaje esperanzador para el pueblo peruano respecto a la lucha frontal contra la corrupción, y que le iba a dar lucha sin cuartel, y si él de alguna manera no tomaba esa decisión, iba a interpretarse como un tema de debilidad frente a un poder del Estado, ¿no? Formalmente constituido, legalmente constituido, pero que tenía serias dudas, o dejaba serias dudas respecto a su compromiso real por la lucha contra la corrupción. Y claro, como lo dije hace un momento, con muestras más bien de lo contrario, ¿no? Votaciones amañadas a favor de ciertos personajes cuestionados, evitando que se les pueda Sí, señor. Sí, entonces le decía que ese comportamiento del Congreso pues dejaba serias dudas, y por lo tanto creo yo que el presidente no tenía otra alternativa. Tenía que representar la voz de las calles. En las calles se le pedía permanentemente el cierre del Congreso, y el presidente lo que hizo fue hacer eco de lo que estaba pasando en la calle. Esto puede ser considerado populista, esto puede ser considerado un mal precedente para un gobernante, dejarse llevar solo por las calles. De nuevo caemos en interpretaciones de distinto tipo, pero pienso que en este caso en particular él tenía que ser consecuente con una posición respecto a su lucha contra la corrupción.
corrupción y por lo tanto no le quedaba otra que dar la posibilidad de una elección de nuevos integrantes del Congreso que pueda, digamos, disminuir esta alta esta fuerza que tenía un grupo en particular dentro del Congreso que no permitía dar mayores avances. Entonces, esperamos que la repartición ahora de los curules sea más equitativa, ¿no? Hayan mayores voces representativas que permitan, más bien, como repito, en lugar de confrontar, establecer puentes, más bien tener consensos respecto a un elemento que para todos debería ser importantísimo, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, que es la lucha contra la corrupción. Entonces, ahí tiene usted otra parte de la respuesta. Finalmente, ¿qué va a pasar con este Congreso y qué es lo que esperamos respecto al anterior? Es una incógnita porque estamos viendo personajes nuevamente que no son los más deseables volviendo a participar en política. Algunos incluso que están buscando reelecciones escondidas, cambiando de bando, ¿no? O personajes no tan, por lo menos algo oscuros, que ya estaban fuera de la política, están volviendo a reintegrarse. Entonces, lamentablemente, la corrupción, lamentablemente, este espíritu del cuerpo se defiende, ¿no? Entonces, esto puede ser, digamos, algo que juegue en contra de la decisión del presidente. Lo evaluaremos cuando tengamos un nuevo Congreso y evaluaremos si en verdad, a la luz de lo que ocurra, fue una buena decisión o no, ¿no? En principio yo creo que hizo lo que tenía que hacer, pero veremos más adelante cuál sería el resultado, ¿no? Esperamos, tenemos cierta esperanza en todo caso de que por lo menos algún cambio se pueda dar y en todo caso mejore la situación para el país. ¿Cuál es la estructura del Congreso de Perú? ¿Son Cámara y Senado? ¿Son dos cuerpos? No, aquí en el Perú es una sola Cámara, vamos a decir que son 130 congresistas. Ha habido una propuesta para volver al Senado como era hasta el 79, que teníamos la Constitución del 79, así fue hasta el año 90, ¿no? Que es donde hubo este cambio a partir de Fujimori, el 5 de abril del 92 exactamente, ¿no? Pero no ha prosperado todavía, así que seguimos siendo una sola Cámara, 130 congresistas, y nada, esperamos que estos 130 congresistas no tengan una disposición como la que tuvo el último Congreso, donde hubo pues una amplia mayoría de un partido, ¿no? Un solo partido sacó casi 70 curules, ¿no? Y sumado a aliados, entonces representaba una fuerza casi imparable. Esperamos que ahora más bien se reparta un poco mejor esa cuota de poder y hayan consensos, alianzas que permitan tener una mayor, un balance mejor, ¿no? De fuerzas. Entonces, en ese sentido, como le decía hace un momento, va a depender mucho de ese resultado, aunque vemos con preocupación caras que no nos gustan mucho, ¿no? En general, que están volviendo a la política, pero bueno, el elector tiene en sus manos la decisión. No debemos quejarnos de las autoridades que tenemos si nosotros somos los que votamos. Así que creo que aquí habrá que hacer una mejor elección. Creo que hemos aprendido la elección, los peruanos, de que no es cuestión de ir a una urna y simplemente por cumplir marcar lo que sea, e irnos a la casa muy tranquilos pensando que la política no define nuestras vidas, sino que hoy día creo que los peruanos están más conscientes de que tenemos que ser lo suficientemente maduros para elegir bien a nuestras autoridades. ¿El voto es obligatorio? El voto es obligatorio en el Perú, efectivamente, ¿no? Incluso el que no va tiene una multa y además tiene una serie de restricciones incluso para hacer transacciones en bancos, etcétera. Así que mucha gente va obligada y como va obligada va por cumplir, va y marca lo que fuere. Yo creo que hoy día los peruanos tenemos que haber entendido ya, hemos entendido, pienso yo, por lo que estoy, digamos, escuchando hoy día y lo que leo uno en redes, etcétera, de que tenemos que hacer una elección mucho mejor y tener autoridades que realmente nos representen. Nos llevan una ventajita grande ustedes en materia del Congreso. El Congreso de la República, en todas las evaluaciones que se hacen de favorabilidad en Colombia, sale como la institución más de mayor desfavorabilidad en todo el país. Hay estudios recientes, Juan Lozano, que fue ministro y es un gran analista político, hace poco sacó un estudio que hizo
muy detallado sobre esa situación de la favorabilidad o desfavorabilidad de las instituciones públicas en Colombia, y el Congreso dio como el 95%. En Colombia son dos cámaras, Senado y Cámara, y son 265 o 268 congresistas. Es terrible. En eso ustedes han sabido mantener su sistema unicameral, que es lo ideal, y en Colombia se ha pretendido y se ha tratado de hacer eso, pero no se ha logrado. El doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando convocó a un referendo, uno de los temas de ese referendo que perdió fue ese, establecer un sistema unicameral en Colombia. Pero bueno, ojalá pues eso cambie un poco las costumbres políticas en Perú, y logren ir derrotando este flagelo tan inmenso en el mundo, y especialmente en Latinoamérica, como es el de la corrupción. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar al tema económico y al sector agropecuario que usted maneja con tanto acierto. Para el Fondo Monetario Internacional se calcula que el Producto Interno Bruto en el año 2019 puede ascender a 3.5% y la CEPAL a 3.2%, pero parece ser que el comportamiento va por los niveles de 2.5%, ¿es cierto? Sí, se han ido ajustando las proyecciones, ¿no? Efectivamente hemos estado por encima del 3% en varias partes del año, pero hacia el final estamos ajustando más hacia el 2,5%, efectivamente. Y eso tiene que ver principalmente con varias cosas. Efectivamente está el tema externo siempre, pero creo que también hay alguna responsabilidad también en términos de lo que se está haciendo al interior del país, ¿no? Y eso tiene que ver con el ruido político que se ha ido poco a poco percolando hacia la economía. En principio no se sentía, no hacía ninguna mella. Al final poco a poco ha ido haciendo algún daño, ¿no? Inversiones que se paralizan, la expectativa de ver qué es lo que ocurre, si el gobierno se mantiene o no se mantiene, la inestabilidad de los ministros, bastante cambios en las carteras de los ministerios, el poco nivel de ejecución de inversión pública. Todos esos digamos, factores han ido ligeramente ajustando las expectativas a la baja. Esperamos que ahora que ya el Congreso no está, esperamos que ahora que el presidente tiene cancha libre, esperamos que ahora que viene un nuevo Congreso que se acercaría, digamos, también ya el proceso más bien de salida, se haga un esfuerzo por ya no hacer grandes reformas, porque es difícil hablar de reformas que se necesitan en materia tributaria, en materia laboral, etcétera. Ya es muy difícil que un gobierno de salida haga ese tipo de reformas, pero por lo menos que se concentre en recuperar la confianza de los inversionistas, la estabilidad del país en ese sentido, que nos permita volver a sentirnos, digamos, un destino de inversiones importante, ¿no es cierto? El que la ejecución de la inversión pública aumente para poder cerrar la brecha de infraestructura, y eso también atraiga inversión al país, ¿no es cierto? Generar condiciones de mayor equidad entre los peruanos, porque si bien estamos creciendo, está siempre pendiente el fantasma de la inequidad, y que está generando violencia en otras partes. Aquí en el Perú, gracias a Dios, hasta el momento no hemos tenido, por lo menos, movimientos de ese tipo, y creo que tiene que ver con el acierto de las políticas públicas en cuanto a la necesidad de tener programas sociales que de alguna manera sirvan de buffer, de amortiguador, digamos, de estas presiones sociales, ¿no? Además que digamos, también hay un factor importante, creo que tiene que ver con el alto nivel de informalidad en el Perú, que de alguna manera también, aunque no es lo deseable, ciertamente también es un escape para que las personas, peruanos emprendedores, digamos, hagan su propio emprendimiento. De esa manera han ido también teniendo algunas condiciones económicas diferentes. Pero en todo caso, creo yo que mirando ya el año 2019 prácticamente por cerrarse, con crecimientos por alrededor de los 2.5, yo miraría más bien el próximo año para sentar las bases de un futuro crecimiento mucho mejor, ¿no? Ya hablamos para el siguiente año entre 3,5 y 4, recuperando. Hay que hacer mucho esfuerzo para eso, pero creo que es posible. Yo sí creo que es factible, sobre todo ahora que ya no tenemos este ruido político que nos ha venido afectando.
Históricamente, Perú se ha caracterizado por un crecimiento del Producto Interno Bruto importantísimo. En el 2018 fue del 4%, en el 17 2.5%, en el 16 del 4%, en el 15 del 3.3%, en el 14 del 2.4%, en el 13 del 5.9%, en el 12 del 6.1%, en el 11 del 6.3%, en el 10 del 8.3%, en el 9 del 1.1%, en el 2008 del 9.1%, 2007 8.5% y 2006 7.5 y 2005 6.3. Es decir, aquellos años de altísimo crecimiento, pues ha descendido extensivamente a partir de 2014. Pero eso es comprensible por el comportamiento de la economía mundial también. Esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, siendo China un país bien importante en las exportaciones de Perú, ¿ha afectado mucho la situación económica del país? Yo creo que le afecta a todo el mundo, es indiscutible, ¿no? Se siente de alguna manera en el ambiente interno y externo, pero también siento de que no es tanto como se hubiera esperado, y eso es me parece una señal importante para nosotros. Si bien todavía no vamos a hablar de un desacoplamiento de nuestra producción exportadora, que tenía como principal mercado Estados Unidos, todavía sigue siendo nuestro principal destino, sí siento que hemos tenido la inteligencia de ir mirando qué más hacer, especialmente en el sector agropecuario, que es una de las fortalezas en exportaciones. Hemos tenido la inteligencia de ir mirando otros mercados. Hemos tenido una política muy agresiva de apertura de mercados. Tenemos más de 20 acuerdos de libre comercio, ¿no? Tenemos digamos, una perspectiva ahora, por ejemplo, de entrar fuertemente en los mercados asiáticos, en especial China, la India, ¿no? Con fuerza, con nuevos productos, no solamente por volúmenes, sino también por variedad de productos, y eso nos está, digamos, de alguna manera también dando una cierta tranquilidad, es decir, que miramos el futuro con optimismo. Consideramos que ese tema de la guerra comercial, tiene sus efectos, pero creo que podemos capearlos en parte sobre la base de esta capacidad del país de poder tener mercados alternativos, productos diversos, y sobre todo en el sector de frutas y hortalizas, que todos sabemos que todos los días se consumen. O sea, es un sector que la demanda es creciente, ¿no? Y eso nos posiciona a nosotros muy bien. Tenemos gran capacidad todavía de seguir creciendo en términos de hectáreas que entran en producción, y también tenemos un espacio importante en términos de productividad por hectárea. Entonces, creo que todavía no hemos empezado siquiera a ver, digamos, ni el 20% de lo que podemos hacer. Creo que tenemos una capacidad enorme por delante que explotar, y por eso también la importancia de la segunda etapa, o tercera etapa, en verdad, ya de la ampliación de la Ley de Promoción Agraria, que entiendo que también se discute en su país, o se aprobó, mejor dicho, hace poco en su país. Y creo que es interesante mirar eso como un elemento de que abre las puertas a mayor inversión también en el país. Y con una capacidad ahora, que esto es importante también mencionar, de inclusión. El Perú tiene capacidad para aumentar su producción agraria, sin duda, pero hay espacios donde va a tener que entrar a trabajar con asociaciones, con productores, en cadenas productivas, con pequeños productores que tienen agua, que tienen tierra, ¿no es cierto?, pero no tienen la capacidad económica ni el conocimiento de mercados o tecnología que les permitan integrarse muy bien al mercado. Entonces, para eso creo yo que tiene que haber esfuerzos conjuntos, ¿no? Una visión más de valor compartido entre los grandes exportadores que necesitan más productos, mayor volumen de exportación, y que puedan generar este efecto de arrastre, ¿no?, de los pequeños que se organizan, que tienen acceso ahora a tecnología, a mercados, y de esa manera podemos rápidamente conectar con esta demanda enorme que existe a nivel mundial y que estamos siendo capaces de cubrir poco a poco. Ahora que usted habla de las áreas, hay unas estadísticas que yo no sé si serán ciertas, pero por ahí las tomé yo, que dice que el área en arándano ha crecido el 105%, en cacao el 19%, en caña el 22%, en aceitunas el 13% y en espárragos el 5.5%. Me imagino que en aguacatejas también. ¿Esas cifras son ciertas?
Sí, sí, exactamente. De hecho, hace un quinquenio más o menos, un poquito más, tal vez un año más o 2 años más, prácticamente en el Perú no había producción de arándanos, pero hoy día estamos ya a puertas de ser el primer exportador de arándanos del mundo. No productor, sino exportador, porque el primer productor está en el norte, que es Estados Unidos, y bueno, y Canadá le sigue. Nosotros somos el primer exportador, y eso, claro, y se hace aquí en el desierto, ¿no? En condiciones en las que muchos productores en los Estados Unidos no pueden entender cómo hacemos arándanos aquí, pero aquí se hace arándanos, paltas, espárragos en el desierto. Y entonces, por eso le decía, ese boom exportador, ¿no? Que yo creo que sigue siendo creciente, ¿no? Porque hasta ahora habíamos visto el boom de las materias primas, habíamos hablado de los minerales, ¿no? De los metales especialmente, y con el crecimiento de China, pues nos empujó para arriba. Por eso Chile, Perú, teníamos pues números grandiosos. Eso se ha ido agotando, se ha ido de alguna manera deteniendo, pero el boom de los alimentos no para. La población crece y crece. 2050 seremos más de 10.000 millones de habitantes. Es un sector que tenemos que aprovechar. En esta parte del mundo tenemos tierras para producir, a diferencia del otro extremo, además donde el cambio climático está golpeando mucho, donde cada vez los efectos del clima son más fuertes, donde se están teniendo espacios de mucha agua o de extrema sequía. En el Perú tenemos, por supuesto, también algún efecto climático, pero creo que hay la capacidad para poder aprovechar ese espacio. Tenemos tierra para producir, tenemos todavía unas productividades relativamente medias o bajas, es decir, que con tecnología y conocimiento, digamos, y con capital humano podemos mejorar eso, ¿no? Y en ese sentido aprovechar esta ventana que se nos abre de par en par, ¿no? Entonces, ahí donde yo veo que es la ruta por la que debemos seguir. La diversificación productiva en el país, que es un tema que se sigue felizmente todavía empujando en el Perú, va a tomar el sector agrario, en este caso de frutas y hortalizas, pero también, por ejemplo, el sector forestal, donde a pesar de ser un país amazónico y con amplias posibilidades de crecer ahí, hemos tenido más bien una actitud bastante, digamos, pasiva, ¿no? Para que tengamos una idea de la importancia de ese sector, nosotros hoy día estamos importando cerca de $1.200 millones en madera, en productos forestales, y exportamos 150, cuando debería ser exactamente al revés y hasta multiplicarse por 3. El Perú tiene la capacidad para estar tranquilamente, por supuesto en un periodo todavía un poco largo, exportando por lo menos 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares en productos maderables. Y eso felizmente también ha sido ya definido por el Estado. Hay programas digamos, de fomento para ese sector, hay normas que están saliendo, ¿no? Que nos van a permitir, pienso yo, algunos años por delante, también ser una potencia en términos de exportación de productos del bosque, ¿no? Hay un boom en Colombia y en parte se debe también a los inversionistas peruanos que vienen a Colombia en la producción de aguacate Hass. Da envidia cuando uno va a los mercados americanos de los grandes almacenes de Whole Foods y Publix y todos estos almacenes de cadena importantísimo y ver la presencia de los productos peruanos, los arándanos, los espárragos, el aguacate Hass, el plátano, el banano, el café, muchos productos. Nosotros somos cafeteros y difícilmente encontramos una libra en el mercado, en los mercados de Estados Unidos, en los mercados importantes. Pero ustedes sí, ustedes ya tienen una cultura exportadora agropecuaria importantísima. ¿Cómo ha sido, cómo es lo del Hass? Bueno, ahí hay que reconocer que hemos tenido la capacidad de aprender y mejorar. Yo creo que hay que ser justo de que hace bastantes años atrás teníamos más bien una mirada en el sector agrario muy de mercado interno, muy de pequeño productor, digamos en condiciones bastante pobres, ¿no? Más bien pensando en protecciones arancelarias, tratando de preservar el mercado para los peruanos. Creo que esa no fue una buena decisión. Cuando decidimos abrir el mercado, cuando decidimos competir, cuando decidimos correr riesgos, porque efectivamente hay riesgos en esto, firmamos un TLC con Estados Unidos, yo recuerdo
Yo estaba en el ministerio y era director de políticas agrarias en esa época, y me decían que la agricultura del Perú iba a desaparecer por la invasión de productos importados. Y hoy día vemos que, como usted lo ha mencionado, la caña ha crecido, el arroz o se mantiene o crece, el maíz en la misma proporción. No desapareció la agricultura tradicional y más bien se potenció la agricultura de exportación. Yo creo que mirar el mercado y aprendiendo de las condiciones de demanda, de cómo preparar el producto para llevarlo a los mercados más exigentes, nos ha enseñado, ¿no? Y aprendimos también, así como ustedes que han recibido visitas de los peruanos, nosotros aprendimos mucho de las visitas de los chilenos. Los chilenos nos llevaban un poco de ventaja, con la, digamos, buena decisión también de no solo copiar, sino mejorar. Y hoy día tenemos productores peruanos que tienen tan buenas capacidades o mejores y que están llegando a mercados exigentes, están abriendo mercados. En el caso del aguacate o palta, como les decimos nosotros, sin duda. Yo recuerdo cuando estaba en el ministerio el año 2015 y se me acercaron los productores de aguacate y me decían, señor ministro, creo que debemos parar la promoción de la siembra de paltas porque no tenemos mercado y esto va a terminar siendo un problema porque los precios no van a ir al piso. Y yo les dije, usando un poco aquí las Sagradas Escrituras, hombres de poca fe, y les dije, esto ustedes están mirando, digamos, con un sentido miope el mercado. Deberíamos levantar la vista, levantemos la mirada hacia el horizonte. Y fue cuando tuvimos una excelente negociación con China y China nos abre el mercado. Y hoy día ya tenemos containers de paltas que entran a China. Y ya abrimos India. Y entonces yo pienso que más bien por el contrario, lo que se está viendo, y escucho mucho aquí con nuestros empresarios, es que lo que están haciendo ahora es sofisticarse en términos del producto que ofrecen, pero también de las ventanas que van a usar. Y aquí quiero resaltar dos temas. En el punto específico de palta, el hecho de por eso haberse mudado un poco algunos a Colombia y también mirar nuestra sierra que tiene condiciones climáticas distintas y que nos puede permitir ampliar la ventana de producción y por lo tanto llegar a mercados en momentos en los que antes no llegábamos. Y eso es súper importante. El poder tener una ventana más amplia nos permite también tener productos siempre en vitrina. Y eso significa dólares permanentes, en divisas. Entonces, ese es un primer tema. Pero aprovechándome de ese ejemplo, lo dije en una de las presentaciones que tuve en Cali, precisamente en la invitación que me hicieron hace ya 2 años, y lo he repetido varias veces aquí en el Perú, gracias a Dios parece que está teniendo eco, es que lo que deberíamos hacer es usar la plataforma de la Alianza del Pacífico para aprovechar y construir marcas latinoamericanas. Creo que lo que deberíamos hacer, en vez de estar preocupados mucho a veces por la competencia del vecino, es cómo nos aliamos, cómo intercambiamos, cómo compartimos conocimiento, tecnología, inversión, y más bien nos preparamos para la competencia grande, de bloques más grandes, de llegar a mercados como la China, donde la palta del Perú no va a alcanzar para llenar ese mercado. Tendrá que sumar la colombiana, tendrá que sumar la mexicana, tendrá que sumar la chilena. Sobre la base de la plataforma que ya tenemos, este acuerdo comercial que es el de la Alianza del Pacífico, podríamos empezar a construir una marca latinoamericana y por qué no después invitar a otros países que también están con ganas de participar. Yo creo que ese debe ser un elemento que nos una. Muchas veces hemos tenido intentos en América Latina, especialmente en Sudamérica, por integrarnos, ¿no? Y siempre han sido boicoteados estos acuerdos por la mirada corta, por la mirada miope, ¿no? De vernos como competidores en vez de vernos como socios reales para enfrentar mercados más grandes. Creo que es el momento de empezar a levantar la mirada, como les dije a los amigos que vinieron a visitarme a mi despacho. Levantemos la vista, miremos el horizonte, miremos el mercado grande y empecemos a ver cómo construimos este espacio empresarial de intercambio, de suma, de estrategia de bloque, que nos permita mirar también, ¿por qué no?, consolidarnos como los grandes proveedores de alimentos del mundo, que además, como repito, esa demanda nunca para. ¿Ustedes han presentado esa propuesta en la Alianza del Pacífico? En algún momento lo hemos conversado. Me tocó a mí en un espacio con ministros de Agricultura tocar el tema. Ya los ministros de Agricultura que estuvieron conmigo hoy día no están, pero hay que insistir, porque los ministros por lo general somos aves de paso, estamos un corto tiempo. Creo que el sector empresarial debería ir incorporando estas ideas y trabajarlas. Entiendo que aquí el AGAP, por ejemplo, que es nuestra Asociación de Productores Exportadores, está en esa mirada, por eso están yendo a Colombia y nos vamos integrando. Han habido empresas chilenas que han comprado también
aquí en el Perú, y estamos creciendo, ¿no? Por ejemplo, Hortifruti ha hecho una inversión importante en el Perú y hoy día se asocia con una de las empresas nuestras, Talsa, muy grande, muy importante en términos de producción de arándanos. Y ya estamos sembrando en China. Estamos sembrando arándanos en China. Entonces, yo digo, esto es el futuro. Pero sembrando arándanos en China con tecnología e inversión de ustedes, de Perú. Por supuesto, por supuesto. Estamos haciendo lo que queremos ser proveedores de alimentos permanentemente, ¿no? Y tenemos que aprovechar esa expertise, esa capacidad, esa disposición, ¿no es cierto? Con base, por supuesto, aquí en nuestro territorio, pero proyectándola hacia el mundo, ¿no? Y lo que debemos, yo pienso, aprovechar esta experiencia, ¿no? Y proyectarla. Entonces, ahí tiene usted un dato interesante que a partir de la charla que tuvimos en Cali hace 2 años, ahí no tuvimos el placer de conocernos, sí, señor. Ahí justamente yo pienso que en esa línea es que deberíamos continuar, ¿no? Pues eso vale la pena como invitarlo nuevamente a Colombia y hacer una convocatoria interesantísima sobre ese tema, porque uno que es del sector agropecuario, que produce y que viaja, se da cuenta que es muy bueno lo que producimos en Colombia, pero somos muy malos comercializadores. A mí me da pena ver, por ejemplo, el plátano en los mercados grandes de Estados Unidos, en los supermercados, que va de Centroamérica, y es un plátano prácticamente como las segundas y las terceras en las fincas de producción de plátano en Colombia. Y nosotros yo creo que en Colombia si sacamos 2 o 3 contenedores en el año, no sacamos más. Esa propuesta me parece interesantísima, especialmente para nosotros que estamos tan mal en materia de comercialización de productos del sector agropecuario. Ahora se ha mejorado un poco lo del hass, porque se ha incursionado mucho en el mercado europeo, y entiendo que la mayor parte de la producción colombiana de exportación se va hacia Europa. En Estados Unidos, ustedes y México tienen muy controlado y muy bien manejado el mercado, pero nosotros en Colombia sí estamos muy mal en ese aspecto. Hasta en el mismo café, que toda la vida hemos exportado café, nos sentimos mal porque si encuentra uno una marca en el mercado, en los mercados populares, no encuentra 2 ni encuentra 3, y nosotros perdimos la mejor opción de hacer presencia en el mercado desde hace muchos años, cuando nunca nos preocupamos por llevar tostado y molido, sino todo verde. Entonces ahí caímos en el mercado del dólar. Las exportaciones agropecuarias de ustedes han sido siempre ascendentes. En el 2017 exportaron 5.700 millones de dólares y en el 2018 6.465 millones de dólares. Llevaban 3.400 millones de dólares exportados hasta julio de este año, de manera que prácticamente pueden duplicar o llegar o sobrepasar la cifra de los 6.400 millones de dólares. Hay que hacerle mucha bulla a su propuesta porque me parece muy imaginativa y además muy interesante, doctor. Muy correcto el dato, efectivamente estamos llegando, esperamos a los 6.500 por lo menos a fines de este año. El próximo año creo que podría ser incluso mejor, y en ese sentido decía yo, si tenemos esta digamos capacidad que se ha desarrollado, compartirla, ¿no? Compartirla con miras a entrar a mercados más grandes, y ahí yo por ejemplo resalto el tema que tiene que ver con muchas de las restricciones en el mercado de alimentos, en especial estos frutas y hortalizas, son las restricciones sanitarias que nos imponen los países demandantes. Y ahí sí creo que hay diferencias en cómo los tratamos aquí en América Latina, ¿no? Tenemos un SENASA que, gracias a Dios, sigue siendo una institución respetada, donde sus protocolos son prácticamente convalidados por EIFIS o por las agencias de Europa, Japón, el Asia, y que convalidan prácticamente las inspecciones que hacen aquí el SENASA, que dice que tenemos un nivel de profesionalización importante. Ojalá Colombia pueda tener eso también, y Ecuador y todos, porque eso nos ayudaría muchísimo. Entonces,
hay que compartir conocimientos, capacidades, no hay que tener miedo a abrir la puerta, las cooperaciones entre países, con miras como digo yo, a construir pues este bloque sólido, ¿no?, de empresarios que puedan aprovechar estas marcas de bloque, estas marcas latinoamericanas. Entonces, es una tarea ahí, don Humberto, que vamos a compartir y seguiremos bregando en ese sentido. Y sobre todo que puede ser un sector además muy inclusivo, Humberto, que dé trabajo a los que menos tienen, que les permita a los que tienen sus pequeñas fincas integrarse. La agroexportación no es exclusiva de los grandes empresarios. Si bien es importante la escala, pero esto se puede superar hoy día con estándares de calidad que pueden ser compartidos con pequeños productores, sistemas de acopio que pueden integrar en cadenas productivas a pequeños, a los más con menos posibilidades económicas, e incluso los grandes empresarios que son la puerta de salida del producto permitan, por ejemplo, canalizar recursos, inversión, tecnología, riego, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y el Estado acompañando en todas las políticas pues sanitarias y de provisión de infraestructura que necesitan los pequeños también para integrarse a este éxito exportador. Yo creo que eso es bien importante, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, principalmente por el reclamo por el modelo que le llaman neoliberal. Yo creo que el modelo latinoamericano tiene sus propias particularidades. Yo creo que hace rato dejamos atrás las recetas del consenso de Washington y del tema de la mano invisible. Yo creo que eso ya quedó, hace mucho tiempo quedó atrás. Tenemos nuestra propia forma de enfrentar el mercado y tenemos que hacerlo con responsabilidad y con humanidad. Tenemos que pensar en los más pobres y por eso es importante entender que el mercado es un buen asignador de recursos, que es importantísimo para poder desarrollar una economía, para que crezca la economía, pero hay que preocuparse por el tema de equidad. Y ahí el Estado tiene que entender cómo integramos a más y más pequeños productores en esta dinámica, que le digo, el sector de alimentos pudiera ser ese gran detonante, ¿no es cierto?, del crecimiento de los ingresos familiares, los pequeños productores, que por supuesto va a ayudar también en la reducción de la violencia que hoy día enfrentan nuestros países de todas maneras por estas desigualdades. El portafolio de oferta exportable agrícola de ustedes es muy grande, es decir, no solamente en el tema de arándanos, de café, de espárragos, sino también en uva, en mango, en ajo, en pimiento, en camarones, en flores y en plátano, y en orégano. Todo eso... Cebolla también. ¿Cebolla también? Cebolla, capsicum, claro, tenemos los pimientos piquillo, tenemos los ajíes, ¿no? Todo lo que es capsicum, tenemos paltas, hoy día están haciendo granada, están haciendo pruebas en frambuesa, cereza, y seguimos creciendo, seguimos. Los niveles de impuestos, las tarifas tributarias siguen en las mismas proporciones en que se habían establecido con el pacto en el pacto agrícola en Perú desde el gobierno de Fujimori. Correcto. Estamos, por eso decía, en la tercera ampliación del plazo. Es altamente probable que las condiciones se mantengan a partir de 2021, que termina esta ley, se mantengan igual, 15% de renta para el sector agroexportador, y tengamos también condiciones laborales que sí se están mejorando significativamente, ¿no? Se está subiendo la renta mínima, el ingreso mínimo, perdón, se están mejorando las compensaciones por tiempo de servicios, se están mejorando las contribuciones de las empresas a la seguridad social para que tengan un mayor acceso los trabajadores, se está ampliando el periodo de vacaciones, es decir, una serie de consideraciones en pro del trabajador que también eran importantes. Yo creo que la flexibilidad laboral es necesaria en un sector como este, que no tiene necesariamente una demanda permanente, pero reconociendo esa flexibilidad también es importante preocuparse por las condiciones de los trabajadores para que puedan rendir, puedan cumplir con un trabajo de manera eficiente. Así que ahí hay un esfuerzo también por el lado empresarial que está siendo acompañado por el Estado. A usted como a mí, y como a la mayor parte de los buenos latinoamericanos, nos preocupa mucho lo que está pasando en los países vecinos, lo que pasa en Chile, lo que pasó en Ecuador,
lo que está pasando en Bolivia y lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Cómo ve usted ese escenario político en Latinoamérica? Sí, efectivamente comparto la preocupación y creo que no cabe etiquetar estas cosas con facilismo, ¿no? Son rojos, vale, o son azules, o son verdes. Y yo creo que eso es muy peligroso. Lo que hay que hacer es entender que hay una expresión popular que puede ser mal canalizada, que probablemente está desbordando en niveles de violencia que no pueden ser aceptables por nadie, que no deberían estar ocurriendo. Pero no nos quedemos en esa foto, miremos lo que está detrás. Y ahí es que de alguna manera salta lo que le mencionaba hace un momento. Quizá el modelo latinoamericano está enfrentando cuestionamientos respecto a qué ha servido para crecer, ¿no? En términos de los números en economía, en macroeconomía, pero no necesariamente en la microeconomía de la población, en el presupuesto de cada persona, en las expectativas de cada persona, en la calidad de vida de cada persona. Y creo que eso debe ser lo central. Debemos, quizá en ese sentido, repensar el modelo poniendo en el centro al ciudadano, en el centro la calidad de vida de las personas. Y sobre esa base, replantear algunos conceptos que pueden ser menos ortodoxos, pero que pueden ser necesarios. Y lo mencioné hace un momento, el caso de los programas sociales, ¿no? La preocupación por llevar al Estado a los lugares más recónditos de un país. Y cuando digo Estado, me refiero pues a infraestructura, me refiero a servicios, ¿no? Que les permita tener igualdad de oportunidades a todos. Ok, competencia es deseable. Pensar en modelos arcaicos de que repartimos todo entre todos por igual, lo que genera son taras, genera vicios, genera problemas a la larga, genera clientelismo del Estado. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo con un Estado que sí se preocupe por generar igualdad de oportunidades, que todos los ciudadanos tengan acceso a educación, ojalá gratuita, en la mayoría de los casos, salud de buena calidad, que tengan la posibilidad de montar un negocio y que para eso pues tengan los servicios, tengan la infraestructura, ¿no? Tengan los conocimientos suficientes para poder enfrentar la competencia. Yo creo que eso es central y quizá ahí es donde nos hemos trabado un poco, no porque hayamos estado alejados necesariamente de los conceptos que hablo, sino de repente por la velocidad a la que lo hemos hecho también. Ha habido de repente alguna desidia, ¿no? Creo que por lo que veo, no sé si se repite exactamente la experiencia de Perú en Colombia, pero ha crecido, tenemos un estado macrocefálico que no se ha preocupado mucho por descentralizarse, que ha engordado la burocracia y que a veces no necesariamente para bien, sino para generar puestos de trabajo para los amigos del partido, cuando lo que debemos estar mirando es cómo hacemos que se adelgace y sea más eficiente, cuando de repente debemos estar pensando en tercerizar algunas cosas, en las cuales el privado sea mejor que el Estado, no con eso que el Estado pierda el control, y que más bien fiscalice, regule bien, que se preocupe porque el servicio se dé bien más que por darlo por sí mismo. Yo creo que ahí hay cosas que entiendo que son necesarias debatir, que en el caso de Chile con mayor, digamos, intensidad se está notando, porque vemos hoy día que no hay un líder necesariamente en el lado de la violencia, sino son muchos líderes, ¿no? Y que están todos, digamos, sincronizados hoy día, además por el uso de las redes sociales, porque comparten un ideal, porque comparten una visión. No son necesariamente llevados por caudillos como habían antes, que hablaban bonito en una plaza y que motivaban a las masas. Hoy día vemos las masas que se motivan entre ellas porque comparten algunas visiones y comparten información y preocupaciones que son comunes. Entonces, en ese sentido, creo yo que debe haber una mayor, digamos, apertura de cómo miramos esto en el sector político, desprendernos de repente algunos prejuicios ya fuera de lugar, fuera de tiempo, y pensar más bien en que hay que hacerle ajustes, hay que preocuparse más por esas demandas de la pequeña familia que siente que está olvidada, que está abandonada. Por eso hay que integrarlos. Hay que pensar en promover a los grandes empresarios, sí. Hay que promover la inversión grande, sí. La escala es importante, sí, pero los pequeños también. Los pequeños también son importantes y no los podemos dejar fuera del modelo, no los podemos dejar. Hay que ver la manera inteligente de integrarlos. Y en ese sentido también hay que tocar las puertas y el corazón de los empresarios grandes. Por eso hablaba hace un momento de valor compartido, de la necesidad de que se entienda, y lo recuerdo muy bien a mi amigo Belisario Caicedo, cuando en su presentación dijo: si mi vecino está bien, yo estoy bien. Un concepto que me quedó grabado y que yo lo uso hoy día en todas mis presentaciones.
ese es el secreto del éxito de un nuevo modelo latinoamericano. Si mi vecino está bien, yo estoy bien. Eso quiere decir que yo tengo que preocuparme por mi entorno. Que si soy un empresario de éxito, no puedo ser un empresario que se regocija de su gran riqueza mirando a su familia, sino que tiene que pensar en cómo se convierte en un gestor del desarrollo, cómo impulsa a su territorio, a su comunidad. No para reemplazar al Estado, nadie pide eso. El Estado tiene una labor que tiene que cumplirla. No se puede cruzar de brazos, pero el empresario que está ahí, que está en el terreno, que está al lado del vecino, tiene que preocuparse de alguna manera por gestar ese desarrollo, por impulsarlo, por ponerle la agenda al gobierno, ¿no? No solo para sus intereses particulares, sino para su comunidad. Yo creo que ese es un concepto que incluso hoy por hoy en el Perú está empezando a sonar muchísimo, le cuento, Humberto. Es una de las cosas que hemos planteado desde el Instituto Crecer, por ejemplo, aquí en el Perú, con las empresas mineras, donde les hemos dicho que si quieren tener paz social, que si quieren poder trabajar en paz, que si quieren poder lograr desarrollo, la única manera es que vayamos por esto del valor compartido, por esta dinámica de gestores del desarrollo. Y felizmente, gracias a eso, estamos encontrando una buena receptividad y creo que puede ser un modelo nuevamente que podamos compartir en algún momento y pueda ser, ojalá, muy difundido, muy practicado, ¿no? Y con eso vayamos disminuyendo esta visión de inequidad que existe hoy día en nuestras regiones, en nuestro país. La desigualdad, la pobreza, la miseria y la actitud de la clase política en el mundo y en América Latina, pues prácticamente han llevado a una absoluta desconfianza de parte de la sociedad civil. Yo creo que en la medida en que los políticos cambien de actitud y los gobernantes también, y hoy con las experiencias que hemos vivido recientemente, con mayor razón se tienen que cuidar. Es que en Chile empezó por un alza en el metro de 30 pesos y en Ecuador por un incremento del precio de la gasolina, de los combustibles y por la eliminación del subsidio, y en Bolivia por la protesta ciudadana que hubo sobre un gobierno que se había robado las elecciones. Entonces yo creo que todos esos ejemplos nos llevan a que hay que cambiar de actitud política en América Latina y por supuesto hay que buscar cómo manejar mejor el Estado para que la gente crea en que el Estado hay que cuidarlo y los responsables son los gobernantes. ¿De acuerdo? Correcto. Y por eso es importante, y en Perú creo que por esos momentos también lo dije, con respecto a la actitud del presidente, como repito, que puede estar al límite en materia legal, yo creo que era necesario dar una muestra de que queremos hacer un cambio. Podrá estar errado, mañana podrán decirlo, es una interpretación antojadiza, no lo sé, pero por lo menos en este momento lo que ha quedado claro para todos es que era necesario dar una muestra importante de que se quiere cambiar y que para eso todos somos iguales ante la ley, tiene que haber apoyo para la lucha contra la corrupción, no puede haber impunidad, porque eso también genera indignación en la población. No solamente está la parte económica, también está la parte moral. Las personas necesitan saber que hay justicia y que la justicia se aplica para todos. En el momento que percibe que un gobierno tiene predilectos, ¿no? Como dicen, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, entonces comenzamos con los problemas y se generan este tipo de cosas. Entonces ahí también hay que tener equidad. En esa parte igual hay que tener equidad, hay que ejercer el poder con equidad. ¿Cuándo vuelve a Colombia, doctor Benítez? Yo feliz de la vida, en el momento que pueda, voy a ir por allá. Yo estoy llano a participar cuando me llamen, así que yo encantado de visitarlos. He ido, por supuesto, de paseo con la familia, pero si tengo la oportunidad de participar en algún evento, yo encantadísimo. Me encantaría volver a Colombia, siempre una tierra querida para mí, muy gratos, además el trato que he recibido siempre es muy gentil, así que yo siempre estoy dispuesto a visitarlos. Pues voy a hablar con Belisario Caicedo a ver si usted viene y nos ayuda a mover la propuesta de la Alianza del Pacífico, que me parece fundamental para este país y para Latinoamérica. Bueno, doctor Juan Manuel, hemos estado una hora en el escaparate hablando. ¿Qué se nos queda en el tintero? Bueno, en realidad cuando uno tiene una comunicación tan grata,
se le quedan muchas cosas porque es tan ameno y que uno podría seguir hablando seguramente mucho más, así que lo vamos a guardar para otra oportunidad, pero sí quisiera despedirme simplemente haciendo una reflexión sobre lo que hemos hablado en general, ¿no? De que la situación es que estamos viviendo hoy día, más allá de los números más, números menos de crecimiento, creo que hoy día tenemos un tema por qué preocuparnos, y es por la calidad de vida de las personas. Yo creo que debemos enfocarnos en cómo dentro de un país y en una región como Latinoamérica mejoramos esos números perniciosos de pobreza, de nutrición, ¿no? De ahora de hambre que está avanzando. Nos han dado algunas cifras preocupantes aquí en el Perú. Entonces, cómo a pesar de este crecimiento, de este boom, cómo sentirnos orgullosos de que vendemos más en el extranjero si tenemos gente que tiene hambre, si tenemos gente que no vive bien. Entonces, creo que hay que tener esta mirada reflexiva, ¿no? De que todo lo que se haga en materia productiva, empresarial, de gobierno, tiene que ser para mejorar la calidad de vida de las personas. Esa sería un poco mi reflexión final, y preocuparnos por el vecino. Eso sería lo que quisiera decir antes de despedirme. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Manuel, por haber estado con nosotros en el escaparate. Espero tenerlo nuevamente por acá. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.